Buenos días amigos y amigas, bienvenidos al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy empezamos con el tema de integrales dobles. Nos piden calcular la integración de 1 a 4, 0 a 2 de la expresión 6x cuadrado y menos 2x de y en px. A esto se le conoce como el orden de integración. ¿Sí? Primero voy a integrar esta expresión en el sentido y. El sentido y se mueve desde 0 a 2 y el sentido x se mueve desde 1 a 4. Bueno, entonces, cuando yo estoy calculando integrales dobles, el orden de integración es importante. Este orden de integración me dice que primero voy a integrar respecto de y. Es lo que voy a hacer en este rectángulo. ¿Sí? Esta expresión primero la voy a integrar con respecto de y. La x va a permanecer constante. Bueno, le voy a aplicar a este rectangulito todo lo que sé de cálculo en una variable y eso me lleva a esta expresión. Esta expresión la voy a evaluar en el límite superior en y igual a 2 unidades y la voy a evaluar en el límite superior en límite inferior en y igual a 0 unidades. Eso me va a llevar a lo siguiente. Me va a llevar a esto. Nótense que al haber agotado la variable en y, ahora todo lo que tengo en esta expresión es variable x. Esta expresión es fácil de integrar y me lleva a esto. Esta expresión en x es fácil de evaluar en el límite superior en x igual a 4 y en el límite inferior en x igual a 1. Me lleva a esto. Eso me lleva a esto. Y el resultado final es 222. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy haciendo una integral doble? ¿Qué es lo que pasa cuando en una región dada estoy evaluando una integral doble? ¿Por qué hablo de una región? Porque voy a estar en una subregión del plano R2. Obviamente, como ahora estoy trabajando funciones de dos variables, tengo que estar en regiones del plano. ¿Estamos de acuerdo? Como ahora mi integración es doble, ya no puedo estar yo solo sobre un eje, voy a estar en dos. Entonces, cuando yo estoy calculando una integral doble, yo me estoy moviendo en una subregión del plano R2. ¿Sí? Entonces, los límites de integración A, B, C, D me dicen qué tan extensa es esta subregión en el plano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué procede cuando hago una integral doble? Tomo la región del plano que estoy estudiando y armo una rejilla o una cuadrícula, tal como se mira acá. ¿Estamos de acuerdo? Por alguna razón, el contexto físico ahorita no lo sé, pero por alguna razón me interesa tomar el área de cada cuadradito. ¿Sí? Esa área la puedo encontrar ya sea con el producto diferencial en x, diferencial en y, o con el producto diferencial en y por diferencial en x. Entonces, por alguna razón me va a interesar a tomar el área de este cuadradito y afectarla por el producto de la altura asociada al punto central de este cuadradito. ¿Sí? Es decir, me interesa armar el producto diferencial de área por altura asociada a este pequeño cuadrito. ¿Cómo encuentro la altura asociada a este pequeño cuadradito? Algunos toman el punto central, otros toman la esquina superior izquierda, otros toman la esquina inferior derecha.
El asunto es de que como este cuadradito es muy pequeño, el valor de altura no va a variar si yo tomo el punto central, la esquina superior izquierda o la esquina inferior derecha. El valor de altura no va a variar mucho porque este cuadradito es muy pequeño, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces, por alguna razón me interesa tomar la altura asociada a este punto que está contenida en este cuadradito y esa altura la voy a multiplicar por el área de este cuadradito, ¿sí? Esa área de cuadrado yo la puedo encontrar de esta forma, diferencial en x, diferencial en y, o la puedo encontrar de esta forma, diferencial en y, diferencial en x. El diferencial en y es lo que me estoy moviendo o caminando a lo largo del eje y el diferencial en x es lo que me muevo o camino a lo largo del eje x. Bueno, entonces, si primero integro respecto de y, eso significa que voy a sumar primero a lo largo del eje y todos los volúmenes asociados. Des en cuenta que una pequeña área por una altura genera un volumen, ¿verdad? Pequeña área por altura genera un pequeño volumen. Esta pequeña torre tiene como volumen un diferencial de volumen. Entonces, si yo sumo los volúmenes en este sentido, estoy integrando primero respecto de y. ¿Estamos de acuerdo? Que es el caso que me pasó, que es el caso asociado a este problema. Aquí primero integré respecto de y. Eso significa que agarré los volúmenes asociados a cada cuadrito y los sumé primero en el sentido y. ¿Estamos de acuerdo? Si yo cambio el orden de integración, ¿sí? Le estoy diciendo a las matemáticas, mira, en vez de formar listones horizontales o en vez de agotar primero los volúmenes en el sentido y, ahora quiero agotarlos en el sentido x, es decir, ahora voy a sumar los volúmenes en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Des en cuenta que aquí la integral en x era la última y ahora pasa a ser la primera, porque si estoy cambiando el orden de los diferenciales, el orden de las integrales también tiene que cambiar. Ahora bien, estoy cambiando el orden de integración, pero si no cambio la función que estoy integrando y no cambio la región que estoy estudiando, el resultado tiene que ser el mismo. Y de hecho es el mismo. ¿Por qué? Porque fíjense pues, el volumen asociado a este cuadrito es independiente si yo primero lo sumo, es independiente si primero sumo los volúmenes a lo largo del eje y o primero sumo los volúmenes a lo largo del eje x. La forma en que sume los volúmenes no cambia el volumen de cada cuadrito, ¿sí? El volumen asociado a este cuadrito sigue siendo el mismo, no importando el orden de integración. Igual con este cuadrito, igual con este cuadrito, igual con este cuadrito, igual con este cuadrito, igual con este cuadrito e igualmente con todos los cuadritos de la región. Los volúmenes asociados a cada cuadrito son los mismos. Entonces, si los volúmenes asociados a cada cuadrito son los mismos, no importa si yo primero los acuño de esta forma con respecto al eje y o yo los acuño primero de esta forma. Al final siempre voy a estar acuñando los mismos volúmenes. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser la misma, no importando si primero yo acuño los volúmenes en el sentido y o si primero acuño los volúmenes en el sentido x.
como no estoy cambiando los volúmenes, al final el volumen total tiene que ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ahora la misma expresión la integramos cambiando su orden de integración, recuerda que el problema inicialmente lo resolvimos integrando con respecto de y. Ahora vamos a cambiar, vamos a resolver el problema integrando con respecto de x. Quiero que notes que las integrales se movieron. En el problema inicial, la integral 1,4 era la integral exterior, ¿sí? Pero como ahora estoy cambiando el orden de integración, la integral exterior 1,4 ahora pasa a ser la integral interior. Bueno, entonces con este orden de integración, primero vamos a integrar en x y y va a permanecer constante. Al aplicar el cálculo en una variable a esta expresión con respecto a x, llegamos a esto. Toca ahora evaluar el límite superior respecto de x en las variables x aquí y después toca evaluar el límite inferior en x en las variables x en esta expresión. Al aplicar el teorema fundamental del cálculo, tenemos esto. Eso nos lleva a lo siguiente. Des en cuenta que ahora solo tengo variable y. ¿Por qué tengo variable y? Porque ya agoté la variable x. Entonces ahora solo tengo variable y. ¿Sí? Al aplicar cálculo de una variable a esta expresión, llegamos a lo siguiente. Llegamos a esto. Al evaluar la variable y en el límite superior 2 y en el límite inferior 0, llegamos a esto. Lo que nos lleva al resultado que teníamos previamente. 222. El resultado no ha cambiado. Y es debido a lo que te expliqué acá. Como no ha cambiado la región de integración y no ha cambiado la función de dos variables que estoy evaluando, entonces el resultado tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Por lo que te había dicho antes, ¿verdad? Si no cambian los volúmenes asociados a cada cuadrito, entonces no importa si yo primero sumo de esta forma o sumo de esta forma, el resultado tiene que ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que aparece acá? ¿Sí? Queda como tarea calcular esta integral doble. Y después de calcular esta integral doble, lo que tienes que hacer es cambiar el orden de integración y llegar al mismo resultado. Recuerda, las matemáticas las dominamos y las trabajamos. Hasta la próxima.